Bien, voy a hacer la grabación de la Constitución, vamos, del comentario de la Constitución de 1869. Decimos que es la primera Constitución que consideramos verdaderamente democrática de la historia de España. Una Constitución que fue redactada después de la Revolución del 68. Es la Constitución del sexenio revolucionario y es una Constitución elaborada por unas Cortes Constituyentes con mayoría de republicanos, perdón, lo contrario de republicanos, a ver, unas Cortes Constituyentes cuya mayoría eran progresistas, Unión Liberal y demócratas promonárquicos. Demócratas que están a favor de la monarquía, que se separan de los demócratas republicanos, que son minoría. Bueno, voy a leer primero el texto y luego lo comento. La nación española y en su nombre las Cortes Constituyentes, elegidas por sufragio universal, deseando afianzar la justicia, la libertad y la seguridad y proveer el bien de cuantos vivan en España, decretan y sancionan. Artículo 2. Ningún español ni extranjero podrá ser detenido ni preso, sino por causa de delito. Artículo 3. Todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial dentro de las 24 horas siguientes al acto de su detención. Ningún español podrá ser preso sino en virtud de mandamiento de juez competente. Artículo 17. Tampoco podrá ser privado ningún español del derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones, ya sea de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento semejante. El derecho de reunirse pacíficamente, del derecho de asociarse para todos los fines de la vida humana. Artículo 21. La nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantizado a todos los extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y del derecho. Si algunos españoles profesaren otra religión que la católica, es aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior. Artículo 32. La soberanía reside esencialmente en la nación, de la cual emanan todos los poderes. Artículo 33. La forma de gobierno de la nación española es la monarquía. Artículo 34. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes. Artículo 35. El poder ejecutivo reside en el rey, que lo ejerce por medio de sus ministros. Artículo 36. Los tribunales ejercen el poder judicial. Artículo 60. Los senadores se elegirán por provincias. Al efecto, cada distrito municipal elegirá por sufragio universal un número de compromisarios igual a la sexta parte de los concejales que deban componer su ayuntamiento. Los compromisarios así elegidos se asociarán a la Diputación Provincial respectiva. Cada una de estas juntas elegirá 4 senadores. Artículo 66. Para ser diputado se requiere ser español, mayor de edad y gozar de todos los derechos civiles. Bueno, recordad que cuando se os pida hacer un comentario en la Constitución, normalmente en un examen no va a ser un extracto tan largo, sino que será un recorte mayor. Pero porque tengáis una visión más global, pues yo voy a comentar este recorte de la Constitución que es bastante largo. Cuando tenemos un texto con numerosos artículos, con varios artículos, es más difícil decir una idea principal. En este caso, para mí, la idea principal cuando se hace un comentario de la Constitución del 69 es que es la primera Constitución considerada verdaderamente democrática porque plantea o recoge el sufragio universal, por ejemplo, o porque aspira a hacer una división de poderes real, por ejemplo, o porque recoge una gran cantidad de derechos individuales, como vamos a ver, entre otras razones. Bien, primero voy a ir os voy a seguir el orden. Primero de todo nos habla de la nación española y dice que, a ver, dame un segundo, nos dice, la nación española decreta y sanciona, ¿no? Es decir, ¿qué nos dice? Que esto es una consideración de soberanía nacional. Pero por si acaso no quedara claro, os he puesto aquí que esto tiene que ver con el artículo 32, ¿no? Que nos vuelve a hablar de la nación. Y dice, la soberanía reside
en la nación, es decir, soberanía nacional. Pero bueno, ya con esto del principio lo podíamos intuir, ¿no? Si es la nación española la que decreta y sanciona. Eso sería una primera idea, la soberanía nacional, que nos dice que la Constitución está elaborada por progresistas y por demócratas. La siguiente Constitución no será de soberanía nacional, ni la anterior, la del 45. Siguiente, las Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal. Vale, aquí nos está haciendo referencia a esas Cortes Constituyentes que se componen después de la Revolución del 68 y que son elegidas por la primera vez que se tiene sufragio universal en la historia de España. Aquí podemos decir quién gana las elecciones. Pues el bloque del gobierno provisional. El bloque del gobierno provisional que son progresistas, unión liberal y demócratas promonárquicos. Siguiente. Dice, deseando afianzar la justicia, la libertad y la seguridad y proveer el bien. Bueno, ¿cuáles eran los objetivos, ¿no? de aquellos que apoyaron la Revolución de 68? Bueno, ellos ya no creían en Isabel II como una reina capaz de gobernar un sistema liberal de monarquía parlamentaria, y por ello en el 66 los progresistas liderados por Prim se juntan con los demócratas por primera vez al año siguiente con la Unión Liberal, es el Pacto de Ostende, y deciden que van a expulsar a la reina y que así van a conseguir una regeneración, ¿no? La idea es regenerar democráticamente, o podríamos decir también, si no es regenerar, podemos hablar, por ejemplo, de que se consigue un sistema más representativo, ¿no? Eso era lo que aspiraba, un sistema más representativo. Cuando hablábamos de cuáles eran los bloques sociopolíticos del sexenio democrático, decíamos, por un lado están los que forman el gobierno provisional, que son estos, que quieren un sistema más representativo, y en el otro bloque estarían los republicanos, que ellos lo que quieren es un sistema más democrático, más descentralizado, más todavía igualitario, ¿no? Lo que los miembros del gobierno provisional, los que tenemos en este texto, temían que pudiera dar lugar a inestabilidad, caos, revolución. Bueno, el artículo 2, el artículo 3 y el artículo 4 van un poco de lo mismo, ¿no? Y esto a lo mejor os viene bien a intentar estudiarlo, ¿vale? Son garantías judiciales, porque dice que ningún español o extranjero podrá ser detenido si no es por causa de delito, es decir, que te hayan encausado, que una autoridad competente, que ahora vamos a ver que son los jueces, te haya acusado de que has cometido un delito. No se te puede detener si no es que un juez te acusa. En el siguiente dice, todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial, una de dos, ¿no? O que te pongan en libertad, o que te entreguen al juez en 24 horas después de tu detención. Vale, para esto os he abierto esta entrada de Wikipedia. Este derecho se llama la habeas corpus, ¿vale? La habeas corpus, que dice que es un derecho en el que no te pueden retener contra, vamos, no te pueden quitar la libertad una autoridad, por ejemplo, la policía o la que sea, por un tiempo ilimitado, básicamente, sino que tiene que haber en un tiempo preventivo, en este caso 24 horas, para que te liberen, ¿vale? Bueno, eso es una reclamación bastante importante de los demócratas. Y ya la última, ningún español podrá ser preso sino en virtud de un mandamiento de un juez competente. Bueno, esto pues ya es la definitiva, ¿no? Solo el mandamiento de un juez te puede privar de tu libertad, te puede llevar preso. Así que bueno, todo esto en conjunto son garantías judiciales. Yo os pongo, eso es un ejemplo de derechos individuales. También os he puesto que son reclamaciones propias de los demócratas y de los progresistas. Bueno, seguimos con los derechos individuales en el siguiente. Nos dice, los españoles tienen derecho a, y dice, emitir libremente sus ideas. Bueno, esto es la libertad de conciencia, ¿no? La libertad para tener y expresar tus ideas, libertad de conciencia. Dicen, libertad de expresión, de palabra,
¿no? Esto es libertad de expresión, pero también la libertad de imprenta. Entonces, esto es libertad de expresión y esto es la libertad de imprenta. A ver, perdona, que pongo que tengo esto en medio. La libertad de imprenta. Y luego, más abajo dice, el derecho de reunirse. Bueno, se llama el derecho de reunión o la libertad de reunión. Y abajo nos pone la libertad de asociación. Todos estos son ejemplos de derechos individuales que reconoce la Constitución. Es decir, esto es un elemento progresista, e incluso ya podríamos decir demócrata, sobre todo para el de asociación y de reunión, porque eso va a ser clave para que en el sexenio revolucionario se constituyan los primeros sindicatos y partidos obreros. Bueno, siguiente, artículo 21. Dice, la nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. Vale, hasta ahí no hay mucho nuevo, ¿no? Es un poco la misma idea que en la Constitución del 37, Constitución progresista. Cuando comentamos la Constitución del 45, vimos que en el artículo de la religión católica se decía además que la religión católica es la religión de la nación española. Eso era la del 45, porque es una constitución moderada. Ahora, en esta, nos introduce algo nuevo y muy importante, que es esto de aquí. Dice que se garantiza el ejercicio público o privado de cualquier otro culto. Es decir, esto es la libertad de culto, ¿vale? Esto es la libertad de culto. Os lo pongo aquí. Libertad de culto. Y eso es súper importante porque es la primera vez que se decreta en España, ¿vale? La libertad de culto. Bueno, la de la soberanía nacional ya la hemos comentado. Siguiente. Dice, la forma de gobierno es la monarquía. Vale, ¿esto por qué es importante? Pues que porque había un debate. Había un debate real entre república o monarquía. Bueno, esto intenta ser un versus. No consigo escribir una S. Monarquía. Eso fue un debate real, ¿vale? Y quien lo ganó fue los promonárquicos, por lo menos en las elecciones del 69. Siguiente. Junto al 33, 35, 30, perdón, 34, 35 y 36, estos tres, porque nos habla de potestad de. Cuando se habla de potestad de es el poder de hacer las leyes, poder legislativo. Y nos dice, el poder legislativo es de las Cortes. Bueno, esto es un cambio grande porque es la primera constitución, vamos, después de la del 37, después de la del 45, es la primera constitución donde el poder legislativo es solo de las Cortes, no del rey y las Cortes. Y eso es una novedad progresista, desde luego, o demócrata, podríamos decir, incluso más que progresista ya demócrata. Que la legislación sea un poder, el hacer las leyes sea un poder solo de las Cortes y no del rey. Poder ejecutivo, el poder de hacer cumplir las leyes, ese sí es del rey, que es el que se encarga de nombrar a los ministros, por lo tanto al gobierno. Y el poder judicial es de los tribunales. Bueno, división de poderes clara. Y luego ya nos habla en concreto de quiénes podrán ser los senadores, quiénes podrán ser los diputados, porque esas cortes van a ser bicamerales. Nos dice, muy importante, los senadores. Bueno, los senadores hasta ahora los habría nombrado en gran medida el rey. En la Constitución del 45 es el rey, en la Constitución del 37 es el rey a propuesta de un sufragio muy censitario. Ahora no, ahora nos dice, los senadores se van a elegir por provincias y además por sufragio universal, aunque es un sufragio universal indirecto, pero bueno, básicamente el Senado ahora, esa Cámara Alta ahora también se elige, ¿vale? Y los diputados por lo mismo. Y nada, pues con esto tendríamos el comentario de la Constitución del 69.